Buenos días tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Vamos a continuar con Francisco José de Caldas, gran personaje, muy sencillo, que tuvo que ver mucho en ese nuevo parecer del desarrollo de Colombia. Pero vamos a escuchar la caja negra a ver qué es lo que nos está diciendo y por qué lo fusilaron. Escuchemos. Francisco José de Caldas. ¿Genio o ingenio? El primer sabio granadino. Hace 200 años no existía Colombia. América del Sur era un triste y una apagada colonia. Las pocas industrias, o mejor, manufactureras, pues no utilizaban máquinas ni empleaban más de 10 obreros. Eran prohibidas o gravemente restringidas. El contrabando con corsarios ingleses o franceses, ilícito pero vivificante, medraba en la clandestinidad. Así, en la Nueva Granada, como se llamaba la provincia que constituía lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, había muy poco que hacer. Se sembraba sin ánimo ni entusiasmo, porque el sistema tributario asfixiaba cualquier actividad productiva. A veces, aquí y allá, se profanaban las entrañas de la tierra para extraer oro y otras piezas, pero la filosofía de los mineros era saquear tesoros y gastarlos. Las ciudades, naturalmente, eran aburridísimas. En las ocasiones especiales, en Santa Fe, Tunja y Popayán, la rancia aristocracia invitaba a un chocolate al que asistían siempre los mismos. No había, claro, vida nocturna. A las 8 de la noche, los moradores de la urbe se recogían, chismorreando sobre el acontecimiento del año, porque los hechos extraordinarios solo ocurrían muy rara vez. Los españoles, que vivían felices con este engaño y prolongando letargo, y que veían al pueblo encorvarse bajo el peso del arado, y a las notables reuniones inicua y soporíferamente, pues sentían una poderosa sensación de gratitud hacia el anestesiante aburrimiento. El vacío era tal que no es sorprendente que unos cuantos hombres granadinos se pusieran a pensar. Entre ellos sobresalió, sin lugar a dudas, Francisco José de Caldas. Nace en 1771, muere en 1816. Francisco José de Caldas no solo fue uno de los primeros sabios americanos e inventor insigne que describió la medición de altitudes por la temperatura de ebullición del agua, también fue uno de los protagonistas del despertar intelectual americano. Caldas nació en 1771 en Nueva Granada, hoy Colombia. Su padre puso gran cuidado en darle una educación esmerada para formar un jurisconsulto que sacara a la familia de delicados problemas económicos. No obstante, el joven logró llevar adelante su vocación y, obtenido ya el título, viajó a Quito en 1801, ya que recuerdo. A la vez que evolucionaba un problema familiar, hacía importantes indagaciones. Trababa conocimientos con Humboldt y Bonpland. Ingresaba a la expedición botánica por solicitud de Mutis. Después de una intentísima actividad científica, debido a la cual contrajo grandes enfermedades, pero que lo hizo brillar como el más significativo talento de la América hispana, se dirigió a Santa Fe, Bogotá, a reunirse con Mutis, donde tomó la dirección del Observatorio Astronómico.
Mientras se encontraba en esa posición, inició un magno esfuerzo periodístico, dando a luz desde 1808 hasta 1811 el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Mas no conforme con lo anterior, Caldas conspiraba contra el régimen colonial español en compañía de otras figuras ilustres. Si bien la muerte de su maestro Mutis y el virtual fin de la expedición botánica dejaron un gran vacío en su vida, lo pudo llenar casándose con Manuela Varona y, ante todo, lanzándose al torbellino de la Revolución. El 20 de julio de 1810 se produjo el episodio del Florero de Llorente, en el que Caldas participó, y al poco tiempo el país disfrutaba la independencia, la cual no duró mucho. Los conflictos que dividían las fuerzas patrióticas desestabilizaron el nuevo Estado. Caldas, como activista, participó del lado de las fuerzas que reclamaban una federación. En las diversas refriegas en que actuó, alcanzó el grado de teniente coronel, pero como los españoles ya habían comenzado la reconquista en 1816, Caldas tuvo que huir de Santa Fe, siendo sorprendido en Popayán y de ahí remitido nuevamente a la capital, donde Pablo Morillo lo hizo fusilar. Es indudable que Caldas no estaba dotado para la jurisprudencia después de graduarse. La ejerció pues pocas veces y sin brillo. En cambio, desde los 16 años, guiado por don José Félix Restrepo, demostró ser un entusiasta de las matemáticas y los triángulos y el álgebra. Le suscitaban oleadas de ternura. Estudiaba hasta muy entrada la noche. Fue tan profundo el empeño del adolescente que su madre lo privaba de la luz por la noche, preocupada por la salud de su hijo. Solo la voluntad paterna pudo desviar momentáneamente tan impetuosa vocación. En efecto, el venerable patriota pasaba dificultades económicas y fincaba todas sus esperanzas de redención de Francisco José, el primogénito. Caldas obedeció a su padre hasta conseguir el título, pero luego se sintió más libre y dio rienda suelta a su espíritu aventurero, sin descuidar, no obstante, el resto que merecía su hogar. Y recordando que tenía que hacer dinero, se dedicó a comerciar con ropa. Pensaba que así podría viajar y enriquecerse. Desgraciadamente, a las primeras de cambio, su mercancía pues rodó por su barranco. Lanzó rayos y centellas contra el mal estado de los caminos, pero la suerte estaba echada. Nunca se haría rico. Poco después tuvo ocasión de mostrar sus aptitudes de abogado, asesorando un pleito que su familia tenía en Quito. Pero, estando allí, su destino tomó otros rumbos, al entregarse en cuerpo y alma a la ciencia. Como se sabe, Caldas tenía muy poca formación teórica, carecía de instrumentos y su cultura técnica era escasa. Por eso tal vez hoy en día se pueda subestimar injustamente su labor. En todo caso, hay que dejar constancia que un poco el menoscabo de la profundidad estudió. ¿Qué fue lo que él entonces estudió con toda esa precariedad de recursos que él tenía? La geografía, como que fue el primero que en Colombia hizo en ese campo algo consistente. La cartografía, pues trazó el mapa del virreinato del Perú. La física, y ahí inventó la ipsometría. La astronomía, y en su calidad de director del observatorio, pues fue un científico. La economía, como director de la Casa de Moneda en Tunja, o sea, que él sabía de todo un poco, como hasta ese entonces, aunque ya la enciclopedia estaba, o el enciclopedismo estaba ya en auge. La arqueología pues fue el primero en nuestra historia en hacer referente al famoso cementerio arqueológico de San Agustín. Pero su fuerte fue indudablemente la botánica. Don José Celestino Mutis pues fue creador de la expedición botánica, por encargo del virreinato. Pero la expedición terminó saliéndose de cauce y se convirtió en un amplio movimiento intelectual que hizo que los americanos descubrieran su América.
Francisco José de Caldas fue figura conspicua en la expedición y aunque siempre subordinado, era sin duda el más talentoso. En cuanto a la planta de equina, la preferida de la expedición por sus potencialidades curativas e industriales, Caldas hizo aportes decisivos y contribuyó como el que más en la elaboración del herbario de la expedición. Por otra parte, tuvo la capacidad de racionalizar conceptos como el de la clasificación de plantas y animales de gran valor y atisbos evolucionistas. ¿Federalismo o centralismo? Vamos a ver qué tenemos de eso. ¿Quién tenía razón? ¿Los federalistas o los centralistas? Este solo conflicto bastó para generar decenas de guerras civiles en Colombia a través del siglo XIX. Algunas décadas después de la muerte de Caldas se consolidó un partido político conocido como el Olimpo Radical, de liberales extremistas, que abogaba a ultranza por un federalismo rayado en la desintegración nacional y que detentó el poder durante 20 años. El propio enemigo de Caldas, Nariño, fue federalista durante algún tiempo. Hoy parece claro que los federalistas estaban absolutamente equivocados. Una nación recién creada y sumida en el atraso no podía progresar sino con un fuerte régimen central, es evidente. Por otra parte, que el federalismo facilitó la reconquista española. De todas estas tragedias hay un acervo de anécdotas folclóricas. Así, por ejemplo, pues poco antes de la reconquista, la República Soberana de Boyacá declaró solemnemente la guerra a Prusia y parece que los teutones tomaron la cosa muy a pecho, porque mandaron 1 o 2 barcos a combatir a Boyacá. Pero las otras repúblicas soberanas que tenían acceso al mar, pero que no estaban en guerra, solo pues no le permitieron el paso a los soldados europeos. Aquí hay una nota solo para solteros. Atención, pongan mucho cuidado. Escribiendo cartas como esta que dirigió el sabio Caldas a su futura mujer, el lector podría conquistar sin necesidad de conocerla una hermosa dama. He visto ya el retrato de usted, esa ceja, ese entrecejo, esos ojos, esa boca, ese lunar, han tocado de tal modo mi corazón que deliro por mi bella Manuelita. Usted fue hecha a la medida de mi gusto y nada más tengo que desear sobre su belleza. Todas las mujeres que son indiferentes y solo Manuelita roba, toca, conmueve y reina en el corazón. Mírenlo ahí. Dentro de tantos dotes también tenía la de la poesía y de conquistar damas excepcionales. Las relaciones con Humboldt, pues podríamos decir que Humboldt era bueno y amable y prepotente. Caldas a su vez modesto, retraído y verazmente deseoso de reconocimiento. Por ello apenas se conocieron. Establecieron una excelente amistad que no duraría mucho porque las preocupaciones mundanas, pues junto con la opinión que tenían de sí mismo, no dejaban a Humboldt tomar muy en serio al tímido sabio americano. Este, por su parte, había sobreestimado la simpatía inicial que le otorgó a Humboldt. De manera que cuando Caldas quiso acompañar al alemán en su travesía científica, recibió una dolorosa negativa, la cual le causó profundo pesar y resentimiento, que se acrecentaron muchísimo más al saber que había sido reemplazada por un simple cortesano quiteño como camarada de Humboldt. Pero sí cabe destacar que las relaciones puramente científicas jamás se estropearon. Motes era retraído, podríamos decir, solemne, impotente y al parecer no era demasiado amable con Caldas. A través del señor Pombo se recordó más de una vez que la expedición botánica le había pagado más de lo estipulado y que debía regresar a Santa Fe. Y lo que aparentemente es obvio ahora,
observando en retrospectiva, no le dio la importancia que su talento merecía. Así, aunque admiraba profundamente a su maestro y superior, Caldas no podía dejar de abrigar sentimientos negativos hacia él, que se harían patentes con el problema de la asociación de mutis. La expedición botánica, como hemos dicho, fue uno de los movimientos de carácter intelectual más importantes de Sudamérica, y su significación no era solo científica, sino también política y social. Por eso la curación de quien sucedería a Mutis era algo muy importante. Ya poco antes de su descenso, Mutis había relegado un poco a Caldas, apartándolo de la botánica, tema central de la expedición, y determinándole sus funciones de director del observatorio. En su testamento pues dejó estipulado que su sobrino Sinforoso, hombre de ardiente patriotismo pero de menor estatus intelectual que Caldas, se encargaría de los estudios botánicos y dirigiría la expedición. Por otra parte, como el albacea de José Caldas, de José Celestino más bien, en vida, su mayordomo parece que no fue muy parcial. Caldas montó en cólera y privadamente culpó al finado Mutis de despotismo y desconsideración. De manera que después de la muerte de Mutis se produjo dentro de la expedición tantas rencillas mezquinas que rápidamente esta terminó disolviéndose. Caldas no era un genio, era un ingenio, y siendo absolutamente comprensible que en un continente postrado en lo económico e intelectual, la ciencia tenga menos desarrollo y produzca pocos o ningunos hombres de dimensión universal. Su mérito es enorme y la habilidad que mostró para trabajar desprovisto de recursos es asombrosa. Gracias a ello, pues pudo hacer un aporte a la ciencia de su tiempo. La invención de un método para medir las alturas por medio de la temperatura de ebullición del agua, pues eso es un logro grandísimo, aunque algunos han querido robarle su mérito, atribuyéndole la invención a Regnois, un francés con vocación de anonimato, y es claro ya, según testimonios fidedignos, incluso el de Humboldt, que el padre del método es el granadino, no es el francés. Todo indica que Caldas fue uno de los que terciaron en el zipizape que, según la historiografía tradicional, repentinamente degeneró la revolución. En realidad, pues Caldas desde por lo menos en 1809 se había improvisado como conspirador, alternando con distintos subversivos que más tarde se convirtieron en próceres. Al estar en plena efervescencia la aversión por el dominio español, las cabezas de la zonada, que habían decidido iniciar la insurrección, preferían que en el campo enemigo aparecieran el provocador, y al producirse el incidente del florero, según esta versión, que parece la más ajustada a los hechos, Caldas debió haberse ofrecido con entusiasmo de neófito a actuar en el lugar de los acontecimientos. Obtenida ya la independencia, pues todos los patriotas se lanzaron con auténtica pasión al torbellino político. Los libros, la sabiduría, todo quedó archivado, a la espera de ocasiones más oportunas. Y si bien Caldas no renunció a las disciplinas que había practicado toda la vida, sí se centró preferiblemente en los asuntos estatales y administrativos, participando con entusiasmo en el gobierno del doctor Lozano, contra quien se volvió muy pronto para apoyar a Nariño. La figura más lúcida del momento, a quien no tardó en atacar igualmente a raíz de la disputa entre centralistas, a quienes dirigía Nariño, y federalistas, entre quienes se alistaba el mismo Caldas. Todo transcurrió así hasta que los españoles empezaron la reconquista, momento en el cual Caldas, olvidándose de Nariño, empuñó el fusil contra el enemigo común, pero derrotado, se escabulló desordenadamente. Demasiada confusión, muchos nervios y ninguna comprensión de lo que estaba sucediendo, tales son las características de la vida política, incoherente pero bien intencionada, de este gran sabio. Según una muy difundida anécdota, el brote de la independencia de la Nueva Granada
Se inició con una pelea callejera y aunque la versión es ingenua, la pelea sí existió. El 20 de julio de 1810, los cerebros de la revolución, reunidos en el Observatorio Astronómico y contando con la participación de Caldas, planearon unir un incidente público a la movilización callejera, pidiendo el cabildo abierto y el fin del régimen colonial. El incidente pues consistió en que varios criollos conocedores del plan fuerte a pedirle a Llorente, un español enemigo indefectible de los americanos, un florero para adornar una mesa donde se agasajarían a don Antonio Villavicencio, militar ecuatoriano, quien en su calidad de corregidor regio pues estaba de parte de los granadinos. Llorente se negó a tal favor contestando con insultos groseros, desencadenando así el botín que originó la revolución. Murillo, el general feroz, podríamos decir que Pablo Murillo, pues el verdugo del sabio Caldas, nació en España en 1778 y pronto se distinguió como oficial del ejército durante la invasión napoleónica. Por dichos méritos alcanzó el generalato y desde 1815 estuvo al frente de las intentonas ibéricas por aplastar la joven independencia americana. Como militar no brilló por sus ideas estratégicas, sino por la ferocidad con que trató de invertir el curso de la historia. Y para ello se valió de dos crueles lugartenientes, los tristemente célebres Juan Sámano y Pascual Enrile. Entre los tres hicieron correr raudales de sangre durante los largos años en que estuvieron tratando de reconquistar la provincia de Nueva Granada, y al ordenar el fusilamiento de Caldas, Murillo rubricó una de las páginas más negras de su historia de verdugo protegido con uniforme de general español. 4 años más tarde de ese fatídico día de 1816, Pablo Murillo pasó por la humillación de proponer un armisticio a Bolívar, y el 25 de noviembre de 1820, ambos jefes firmaron una tregua de 6 meses a un acuerdo que decía: la guerra entre España y Colombia se hará como lo hacen los pueblos civilizados. ¿Fue deshonrosa la muerte de Caldas? Muchos inventores pues han pecado de cobardía, más en esto del coraje. Caldas se pudo ubicar junto a Galileo, y a menudo ocurre que con sus descubrimientos y actitudes los hombres públicos provocaron efectos que ni ellos mismos esperaban, de modo que cuando el poder establecido hace sentir el peso de su autoridad, temblaban. Y así sucedió a Caldas. Al ser detenido tuvo un acto de valentía poco común. Simón Muñoz, hombre vacilante y dispuesto a dejarse sobornar, quiso remitir a Caldas al Ecuador, donde tenía grandes posibilidades de salvarse. Pero Caldas se negó a aceptar la oferta, a menos que junto con él fueran enviados sus compañeros. Tal vez pensaba que Murillo no lo condenaría por considerarlo útil. Sin embargo, con su ingenuidad moral, se equivocó. Murillo no necesitaba sabios. Se sabe que antes de morir, Caldas pues alcanzó a enviar una carta a Pascual Enrile, lugarteniente de Murillo, abjurando de sus ideas patrióticas, humillándose tras un perdón que nunca se le otorgó. Caldas introdujo el amor por correspondencia a Colombia. En ese Caldas y en ese tiempo, pues era común que los padres escogieran el cónyuge o que se produjeran matrimonios de conveniencia. Pero según se cree, es absolutamente original el método escogido por Caldas de encargar a unos amigos en Popayán que le consiguieran esposa. Ellos lo hicieron y él se casó. No se sabe si el matrimonio era bien avenido, aunque es cierto que tuvo que afrontar muchos contratiempos debido a las ocupaciones de Caldas. Las nupcias pues debieron aplazarse sucesivamente, y después durante el sarampión federalista del sabio Nariño, pues tuvo presa a doña Manuela bastante tiempo, y al cabo de un lapso no muy prolongado ya estaba Caldas huyendo, siendo finalmente descubierto y condenado a cadalso. Como se ve, no disfrutaron los esposos de mayor estabilidad familiar, porque viene el juicio y el fusilamiento.
Ante todo, pues Caldas era un estudioso que, pese a haber abandonado sus investigaciones, no dejó la actividad científica, dando a luz varios folletos de diversos intereses. Publicó el seminario que se encargaba no solo de promover su propia obra, sino de difundir todos los aportes positivos que se pudieran hacer en la maltrecha Nueva Granada. Y ese semanario pues era como periodístico. Tradujo a Humboldt e hizo interesantes observaciones, entre las que cabe destacar unas memorias acerca del influjo del clima de la sociedad, muy brillante y evidentemente inspiradas en Montesquieu. Además, desde el punto de vista editorial, el semanario era un lujo. Es claro que a través de este órgano, Caldas rescataba el espíritu de la expedición botánica, la etapa más fructífera de su vida. Despidiéndome de este recorrido que se le hizo a Colombia, recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto, no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Muchas gracias.